Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Ayer se hizo pública a través de una filtración la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República Emilio Lozoya. ¿Se acuerda usted? El exdirector de Pemex. Esto el pasado 11 de agosto. En el documento de 63 páginas, o sea, le dictaron un chorro, denuncia cómo se realizaron los supuestos pagos en los que menciona a Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari. También señala a los excandidatos presidenciales, José Antonio Meade, Ricardo Anaya. Le faltó nada más su mamá. Pero Lozoya denuncia que un grupo de senadores panistas lo extorsionó, que usted, para aprobar las reformas estructurales, influido por Odebrecht, por supuesto, que quería entrarle y Pemex le dijo que sí. Y esto también con otras empresas. Esta publicación de la denuncia se da a unos días después de la filtración del video en el que dos asesores del PAN en el Senado, Rafael Carabeo y Guillermo Gutiérrez, reciben paquetes de dinero de un presunto colaborador de Pemex que se desconoce quién es. La Fiscalía asegura que no proporcionó a ningún medio la copia de la denuncia de Lozoya y que el video no ha sido presentado como una prueba ante esa dependencia. Macario Schettino, Ernesto Cervera, ¿cómo están? Muy buenas noches. Esra, buenas noches. A ver, Macario, esto tiene que ver con algo que me parece a mí está pues bastante difícil de sostener desde el punto de vista del debido proceso, porque por un lado, pues queda claro que en Pemex y en la figura de Emilio Lozoya y seguramente en otros funcionarios hay pues mecanismos a partir de los cuales se generaron modelos de corrupción. El problema es probarlo. El problema es básicamente si las denuncias del propio director de Odebrecht se llega a una conclusión que pueda uno pensar que existe pues precisamente esta colusión de intereses y a partir de ello pues llevar ante la justicia a aquellos que se considere como probables responsables. Pero el estar filtrando de repente por un lado videos donde solo se ve que le dan dinero a secretarios y por otro lado pues filtrarle también una denuncia que se suponía debería tenerse como parte del debido proceso, hace ver que estamos en otro nivel, por lo menos, del tipo de denuncia que se plantea, Macario. Eso mismo pienso yo, Efra. Yo creo que este es un show. Esto está hecho fundamentalmente para lograr que los posibles adversarios del señor López Obrador queden descalificados, utilizando este viejo refrán mexicano de palo dado ni Dios lo quita. No importa si esto tiene sentido o no, el asunto es decir, todos son corruptos menos yo, y por lo tanto aquí debo de seguir eternamente. Creo que ese es el objetivo. La denuncia no tiene ninguna lógica. Como todos sabemos, la reforma energética era una idea del Partido Acción Nacional desde mucho antes. Ellos eran los que querían que esto se hiciera. No había ninguna razón por la cual fuese necesario sobornarlos para ello. Esto era algo que ellos querían. No tiene tampoco mucho sentido que el señor Lozoya diga que él participó en estas cosas, porque él realmente estaba en contra de esa reforma que le impedía hacer los negocios que él estaba haciendo con petroleras rusas, por ejemplo. No nos queda claro cuál es la participación del tema Odebrecht, que en realidad no tiene que ver con la reforma energética, sino posiblemente con el financiamiento de la campaña del señor Peña Nieto. Esto podría ser cierto, pero a la hora de mezclar con todo lo demás, pues acabamos en un embarradero con el que se supone todo el mundo acabaría perdiendo. La parte que luego es complicada es que esto está dañando incluso al mismo presidente, porque pues el video que se filtró nos hace recordar a todos el que conocimos cuando el señor Bejarano recibía dinero y él era el secretario particular de López Obrador y López Obrador dijo que él no sabía, de manera pues que ahora los otros van a decir lo mismo. Nosotros tampoco sabíamos nada y esto lo recibió el señor que se ve en el video, que por cierto hoy es proveedor del Instituto Mexicano del Seguro Social, según nos dice el periódico El Universal, en al menos 65 contratos distintos. Entonces, creo que esto de estarle aventando basura al ventilador no es una buena idea, porque todo el mundo acaba embarrado y, sin lugar a dudas, esto no ayuda en absoluto a la construcción de Estado de Derecho o a la reducción de corrupción. Para eso no va a servir. Ernesto Cervera, en esto estamos hablando básicamente de una guerra política en donde la pregunta es si esto puede ser compatible con un proceso legal en forma simultánea. Yo cada vez le veo menos posibilidades a que esto se convierta en un verdadero proceso legal. Va a depender fundamentalmente
de la voluntad que tenga la Fiscalía General de la República para llevarlo precisamente como un proceso de a de veras, un proceso en el que se haga justicia, no que se busque venganza. Pero pues lo que estamos viendo es precisamente lo contrario. Estamos viendo filtraciones, estamos viendo literalmente al día siguiente o el mismo día que el presidente pide algo. Creo que por ahí hay un video, pues ese día en la tarde sale un video. Creo que por ahí hay una demanda, pues al día siguiente se publica la demanda. Eso no es llevar las cosas con el debido proceso que se requieren. Y yo veo cada vez más lejano. Lo que sí. A ver, por ahí se nos está trabando Ernesto Macario. Estamos ante una situación en donde, perdón, Ernesto, recuperamos la comunicación. Sí, la carrera política claramente está ya desatada. El 2021 empezó y empezó ya de manera adelantada, yo te diría. Se perfila claramente esto como un método muy específico para ir seleccionando diferentes objetivos. Todo aquel que sea un adversario político pues puede estar sujeto a algún tipo de declaración de Lozoya, que pues básicamente se utiliza para desprestigiar. En ese contexto, yo creo que va a ser muy difícil separar estos dos procesos, separar la parte de justicia de la parte política, irremediablemente. Ahora, cuando estamos hablando de pues esta narrativa, parece que es muy efectiva desde el punto de vista del el impacto que tiene en la popularidad del presidente. Los medios de comunicación nos metemos de lleno en este tema y no en la otra narrativa, que es la narrativa económica y la narrativa de salud. Y en ese sentido, pues parecería que sí funciona, que sí tiene una efectividad política como tal. De la misma forma, Macario hacía referencia al tema de los videoescándalos de Bejarano y de Imaz, pues el tema es que funciona y si funciona, pues lo van a echar a andar, ¿no? Sí, yo creo que esto es lo que sabe hacer muy bien López Obrador, lo que se llama la fuga hacia adelante. Como no puede gobernar porque eso no lo domina, lo que ha estado haciendo prácticamente desde el inicio de su gobierno ha sido utilizar estas mañaneras para estar poniendo una agenda en donde él pueda tener ganancia, y esa agenda pues tiene que centrarse en las cosas en las que él tiene alguna ventaja, acusar al pasado de todo lo malo que ocurre, inventar si no existen pruebas de corrupción para con esto mantenerse él como el único que puede resolver las cosas, y así va avanzando. El asunto es que mientras esto ocurre, pues la gente sí está teniendo problemas para ganarse la vida, sí estamos teniendo una cantidad muy significativa de muertos todos los días debido a la pandemia, no se resuelve ningún problema y esto se va convirtiendo cada vez en algo más difícil de resolver. Puede ser que nos mantenga distraídos, y creo que eso en esto tiene bastante éxito, pero esto no implica que pueda tener en el futuro resultados reales, y la gente se va cansando paulatinamente. Creo que esto se nota, a pesar de que hoy sigue siendo relativamente popular el presidente, ha perdido más de 30 puntos de popularidad en los últimos 18 meses, y esto pues irá continuando porque no tiene resultados. Está bien que nos distraiga, pero fuera de eso no se logra nada. Ernesto, lo que sucede aquí es que parecería ser que el tema el tema corrupción tiene un peso importante y para poderlo sostener tendría necesariamente que hacer declarar a expresidentes, en este caso llevar a Salinas, por supuesto al propio Calderón y eventualmente a Peña Nieto, para que esto le pueda seguir funcionando. Mira, efectivamente, para que esto pueda seguir teniendo algún tipo de impacto sobre la opinión generalizada de la población en México, tienes que traer a los presidentes, pero eso solo se va a hacer en la medida en que efectivamente entres en un proceso serio, en un proceso legal de a de veras. Yo creo que los expresidentes no se van a prestar a pues esta triquiñuela de decir, pues ahora vamos a mano alzada a decidir si los citamos a declarar. Si los citas a declarar a mano alzada, pues simplemente no se van a presentar en el contexto pues de algo que flagrantemente no está metido en un proceso legal de a de veras. Hoy por hoy los tres expresidentes pues tienen la presunción de inocencia hasta donde yo sé,
precisamente por el sistema legal mexicano. De lo contrario, si efectivamente hay una acusación y está demostrada su culpabilidad, en ese contexto sí se les puede llamar a declarar, no bajo la premisa de hacer una consulta popular para que puedan venir a declarar. Yo simplemente no le veo muchas patas a ese asunto. Claramente sí tendría un impacto mediático muy importante. Hay mucha gente muy enojada con diferentes expresidentes a lo largo de la historia. El propio presidente lo ha dicho en sus propias palabras, que él está muy enojado, pero que ya los ha perdonado, pero no así el pueblo, y que entonces pues, la sabiduría popular es la que tendría que decidir. En ese contexto yo creo que no se podría dar un citatorio para los presidentes, solo en el marco de un proceso serio que verdaderamente haga justicia y no venganza en nuestro país. Hay otro fenómeno ahí al lado, que es el fenómeno de los gobernadores. Los gobernadores que se reúnen ayer finalmente con el presidente de la República, en donde pues hay reclamos con respecto al pacto fiscal, fundamentalmente a temas de seguridad, por supuesto, y ahí en medio hay pues un frente de gobernadores panistas en donde hay dos de ellos, pues Pancho Domínguez por un lado, el gobernador de Querétaro, y por supuesto pues el otro que también aparece ligado, cabeza de vaca, el gobernador de Tamaulipas, en donde los dos aparecen mencionados como parte de la trama de corrupción, y en donde el propio Domínguez pues va y le dice enfrente al presidente que él es inocente y que Lozoya es un bandido que no tiene por qué ser escuchado. En todo caso, parecería que también esto le pega a un grupo de panistas, y esta es un poco la estrategia. Ya se deshicieron de la figura del gobernador de Puebla, que originalmente aparecía también en los trascendidos, y ahora ya no aparece en la última declaración, pero lo que sí queda claro es que la idea de pegar, de irse directamente contra estos gobernadores, contra Ricardo Anaya, diputado, que no estaría en el mismo paquete, por ejemplo, y otros más, es un intento de pegar en el nivel de flotación de Acción Nacional y, por supuesto, de Felipe Calderón Macario. Esa es la idea. Este es un asunto esencialmente político. Insisto, el señor López Obrador está construyendo un teatro para con ello convencer a la población de que todos los demás son corruptos y él es el único que puede hacer las cosas de manera adecuada. El problema aquí es que esto puede acabar embarrando, insisto, a todos. Ayer, como tú dices, el gobernador de Querétaro le contestó en su cara al presidente lo que estaba haciendo, y la foto que hay del rostro de López Obrador es extraordinaria, donde muestra lo más profundo de sus sentimientos, resentimiento, odio, y creo que una foto como esa le puede resultar muy dañina a López Obrador. Los amigos del auditorio que no la hayan visto, búsquenla en las redes, es muy fácil encontrarla, y van a empezar a ver la otra cara del asunto, en donde el señor López Obrador se muestra como es, un resentido, un mentiroso, una persona que le gusta generar odio para con eso ir avanzando. El asunto que ya se lo están diciendo los gobernadores, no solo se lo dijo Pancho, se lo dijo también Cabeza de Vaca en la reunión de la CONAGO, que pues con una mano dicen que ayudan, pero con la otra dan bofetadas partidistas. Entonces, si el gobierno de López Obrador estuviera limpio de corrupción, podría decir muchas cosas, pero no es el caso. Tenemos una cantidad muy grande de contratos que se están entregando de forma directa, tenemos mucha información de que las cosas no se están haciendo con limpieza en las obras públicas como Dos Bocas o como es el caso de Santa Lucía. Entonces, esto puede acabar revirtiéndose, y el problema es que lo empezó el presidente de la República, ya no hay nadie más. Entonces, está poniendo en riesgo el funcionamiento completo de este país, y eso creo que no lo ha percibido. Ernesto. La apuesta yo creo que es clave. Si hay dos elementos fundamentales por los cuales la población de México escogió a López Obrador como presidente, era la lucha contra la corrupción y la lucha contra la inseguridad. Hoy por hoy la lucha contra la inseguridad ha tomado un segundo plano, se siguen acumulando las cifras, pero ya no son noticia. Seguimos exactamente en el mismo proceso de deterioro constante, pero en materia de corrupción está esa duda razonable de si efectivamente esta administración va a poder o no competir y sanear a este país en términos de corrupción.
habrá que ver porque se están jugando una última apuesta importantísima frente a las elecciones del 2021. Bueno, pues ahí está lo sucedido finalmente al propio pues, presidente de la República, por un lado, planteando el tema corrupción y traer y juzgar a expresidentes, también, por supuesto, pegarle a gobernadores de oposición y tratando de esta manera de enfrentar la actual crisis económica y de la pandemia. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema de la reactivación económica. Se dice que habrá un plan dentro de unas semanas que presentará el presidente de la República. Los empresarios otra vez metidos en esta posibilidad, dicen, de pues, tener confianza en un gobierno con el que rompieron hace tiempo y que ahora tratan de otra vez confiar en él. Esto es Dinero y Poder. La mañana de lunes, el presidente López Obrador dijo que en 15 días más será presentado el proyecto de reactivación económica, una economía golpeada por los estragos de la pandemia del coronavirus. Señaló que se está consultando al sector empresarial para elaborar el plan. Por otro lado, en la reunión de la CONAGUA, la que mencionamos hace un momento, el gobierno y los gobernadores acordaron revisar el pacto fiscal para que las entidades puedan refinanciar su deuda a través de la banca de desarrollo. También se realizará, dicen, una convención nacional hacendaria para la revisión del actual mecanismo de distribución de recursos públicos. Hay obviamente un reconocimiento de los números que ya tenemos pues prácticamente del primer semestre del año y de la necesidad, otra vez, el Consejo Coordinador Empresarial regresa otra vez a la mesa, se sienta con el presidente, los gobernadores que tienen, por supuesto, una enorme incapacidad de pues, mover recursos, tratan de encontrar una nueva fórmula de reparto. Hacienda les dice que les va a entregar de manera rápida pues, directamente las participaciones. O sea, soltar parte del gasto que no se ha soltado y de esa manera tratar de mitigar la caída estrepitosa de la economía. ¿Cómo le harán? Pues se ve difícil restablecer elementos de confianza que se perdieron, lo dicen abiertamente los propios empresarios, pero ahí está la apuesta que lo saben bien tanto el secretario de Hacienda, el propio presidente, la secretaria de Economía, que sin este tipo de reconstrucción de la relación económica será imposible, Ernesto, pues avanzar en lo que sería un segundo semestre menos malo que el primero, ¿no? Sería 0 y van 3. Las dos primeras veces que el sector privado se acercó con el presidente López Obrador para ponerle un plan de rescate económico fue bateado. En el fondo, el presidente les ha reiterado una y otra vez que no va a haber recursos para empresas, para empresarios, no va a haber ese tipo de rescate y todos los recursos serán fundamentalmente para la parte social. Veremos qué tipo de plan o propuesta se puede poner sobre la mesa. La verdad de las cosas es que el impacto sobre el empleo ha sido brutal, el impacto sobre la producción ha sido todavía peor. Y todo parece indicar que en la mayor parte de las entidades federativas de nuestro país, el proceso de recuperación va a ser como una U, pero con el palito de abajo muy extendido. Hay ciertas entidades de la República Mexicana que sí van a tener una recuperación en V, fundamentalmente aquellas que están orientadas a la exportación hacia los Estados Unidos. Ya prácticamente algunas entidades están con procesos de crecimiento, yo te diría, no grandiosos, pero sí interesantes en materia automotriz, en materia de maquinaria y equipo, en materia de cierto tipo de sectores en las que México es especialista, no generalizado, pero sí en ciertos nichos de mercado de exportación. Y entonces tendremos, como siempre, Esra, un confeti en donde unas entidades se recuperarán más rápidamente. Si a eso le sumas específicamente que podrían haber hecho bien las cosas en términos de cómo salir de la pandemia desde el punto de vista estrictamente médico, si le sumas puntitos adicionales en términos de la poca ayuda que puedan dar los gobiernos estatales, sí tendremos algún grupo seleccionado de gobiernos que saldrán, de estados que saldrán muy rápidamente. Otros, desafortunadamente por su vocación sectorial, fundamentalmente aquellos turísticos, híjole, van a tener que bailar, ahora sí que las más feas, durante un buen rato, Esra. El sector turístico no se va a recuperar,
en el transcurso de los próximos 7, 8 meses, adicionales a los 6 meses que ya lleva parado, y no hay manera porque simplemente los turistas no van a regresar a este tipo de grandes atractivos turísticos en nuestro país hasta que no haya verdaderamente una vacuna generalizada que los proteja pues, frente a este acto pandémico. Macario, el tema de la recuperación económica de México estaría pues prácticamente en una apuesta hacia la recuperación del sector manufacturero norteamericano. Las cifras en los Estados Unidos parecería, por lo menos, que no son tan malas para un segundo semestre. No son tan buenas, por supuesto, pero bueno, ahí las tienes, ¿no? Decían que voltearan a ver a las bolsas norteamericanas. Parece que, y tú me dirás si estoy equivocado, que esto es más producto de que hay un montón de dinero que no saben dónde ponerlo y todo va para allá. Pero bueno, hay quien dice que eso no es una burbuja, que es confianza, etcétera. México estaría apostando básicamente a esa recuperación y en función de ello, que la caída que fue del doble, pues podría, de que la norteamericana en nuestro país, podría mitigarse, hacerse más chiquita si finalmente Estados Unidos pues logra pues echar en los próximos meses para atrás su proceso de recesión, ¿no? Tienes razón en eso, en que México está apostando a la recuperación de Estados Unidos para pues que nos vaya jalando en las exportaciones. Sin embargo, esa recuperación en Estados Unidos es bastante malita. En julio, la actividad industrial en Estados Unidos creció menos 8%. Es decir, estamos hablando todavía de un proceso muy, muy malo de recuperación. Hoy mismo salieron las solicitudes de apoyo por desempleo, volvieron a crecer, siguen arriba de 1 millón de solicitudes en cada semana. Estamos hablando pues de que no hay recuperación económica en Estados Unidos todavía y por lo tanto tampoco la va a haber en México. Tenemos, por ejemplo, el dato de producción automotriz en nuestro país para el mes de julio, parece ser muy bueno, porque los autos y camiones ligeros lograron producir incluso más que en julio del año pasado. Sin embargo, parece que esto eran inventarios que tenían detenidos desde abril y que pues trataron de terminar para colocar. Camiones pesados en México trae una contracción del 70% todavía en el mes de julio, y esas son las actividades que nos podrían jalar. Todo lo demás está totalmente parado prácticamente. Entonces, creo que no es una expectativa muy buena. No crean que la economía estadounidense va a arrancar y nos va a llevar. Y hay que acordarse que ahora lo hacemos bajo un nuevo acuerdo comercial, el TEMEC, que sí va a tener un impacto negativo en México. Es algo que mucha gente no quiere creer. Piensan que el TEMEC es una maravilla. No lo es. Es un tratado menos bueno para México de lo que era el NAFTA. Entonces va a complicar muchas cosas y nos falta ver, ya platicaremos de ello, qué es lo que ocurre con la elección en ese país, porque, bueno, pues los demócratas, si llegan a ganar, no estaban contentos con el TEMEC, no están contentos con México, y ahora no están contentos con López Obrador, que fue a visitar a Trump de una manera bastante inadecuada. Entonces, si esa es la expectativa, que sea Estados Unidos el que nos va a sacar, pues váyanla perdiendo porque eso no va a ocurrir. Por lo pronto, lo que se trata, decíamos también, es que dentro del país, para reactivar esto, se requiere que los propios estados empiecen a generar un modelo de inversión. Un poco esta idea de que pues, tendrán que rascarse con sus propias uñas, adelantar participaciones y empezar a generar vía la inversión del propio gobierno un mayor crecimiento. ¿Hasta dónde el ejercicio de un gasto público que no se ha hecho puede por lo menos comenzar, Ernesto, a generar esta idea de que hay la posibilidad de una recuperación? Hay subejercicios que están ahí claros y que en el segundo semestre podrían por lo menos dar una luz sobre lo que está sucediendo ahora, ¿no? No, ahí sí desconfío totalmente, Ezra. Simplemente por dimensiones. O sea, tú necesitas 23 puntos del PIB de inversión para crecer más o menos al 2% en promedio por año. Ahorita la inversión privada está en aproximadamente 17% del PIB, 16,5%. Si tú sumas la inversión pública del gobierno federal, está en más o menos 2,5 puntos del Producto Interno Bruto, y eso más o menos con las últimas estadísticas de finanzas públicas,
Y la de gobiernos de estados y municipios es prácticamente nada, no es nada, es simplemente imposible que con esos recursos se puedan reactivar las economías. El motor fundamental es la iniciativa privada y mientras no haya las condiciones necesarias y suficientes en materia de salvaguarda del Estado de Derecho, de generar esta confianza y de seguridad para las inversiones, simplemente no se va a revertir algo pues, que viene sucediendo, yo te diría, incipientemente. Hay un deterioro claro de la inversión privada en México desde que se elige Trump, pero viene un deterioro profundísimo en septiembre del 2018 y a partir de entonces ha sido negativa consistentemente con una caída como nunca se había tenido en la historia de este país de 38% en junio de este mismo mes, mayo, perdón. En ese contexto, Ezra, no hay manera de que los gobiernos estatales le inyecten un poquito de lana como complemento a lo que pueda generar, a lo mejor algo de infraestructura urbana que les permita a estas empresas privadas pues, alcanzar un poquito de mejores. Yo te diría, la mejor contribución que pueden hacer hoy por hoy los gobiernos estatales es facilitar la inversión privada, que desregulen sectores, que dejen que la construcción avance mucho más rápidamente y que desde luego puedan aprovechar estas enormes oportunidades para sustituir exportaciones de China hacia Estados Unidos con exportaciones desde México hacia ese país. Macario. Sí, pero la verdad es que no veo yo de dónde vamos a tener un motor económico que pueda mover a este país. Como muy bien acaba de explicar Ernesto, la inversión o es privada o no existe, porque el gobierno ya no tiene dinero, los gobiernos estatales nunca han tenido, pero el federal tampoco tiene ya. El consumo está deprimido y así continuará, porque tenemos pues, 12 millones de mexicanos que perdieron su empleo, entonces no hay cómo van a poder comprar cosas. De manera pues que creo que aquí queda claro lo que hablábamos en el bloque anterior. Tú puedes andar distrayendo a la gente con videos y denuncias ficticias y lo que tú quieras, pero los resultados son los importantes, y si la economía no se mueve y la gente tiene hambre, pues va a dejar de ver los videos y se va a empezar a enojar, y entonces vamos a ver qué hace el presidente. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes sobre el tema de la inversión extranjera, esta que pues no se ha ido del país, sigue reinvirtiendo utilidades, pero tampoco hay un crecimiento de la misma. ¿Cómo atraerla? ¿Qué sucede fundamentalmente en el sector energético? ¿Qué va a pasar finalmente con estos capitales que apostaron por un modelo económico distinto al que hoy se está planteando? Esto es Dinero y Poder. La inversión extranjera directa cayó en el primer semestre del año 0.7% respecto al mismo periodo de 2019. La Secretaría de Economía informó que en ese lapso se captaron 17.969 millones de dólares, pero resalta que más de la mitad de los recursos se trataron básicamente de reinversión de utilidades. En comparación con los primeros 6 meses del año pasado, las nuevas inversiones del primer semestre de 2020 cayeron 30%. Bueno, pues ahí están los datos que tenemos con respecto a inversión extranjera. La verdad es que ahí sí hay un elemento a nivel mundial en donde pues la posibilidad de atraer capitales durante el tiempo de la pandemia pues prácticamente se vuelve nulo. Entendemos que pues hay algunos sectores, algunos países que pudieron por su propia estructura atraer determinado tipo de capital, pero en el caso mexicano quizá uno de los problemas fundamentales era lo que ya se traía de rezago con anterioridad, basado fundamentalmente, yo sé, en el tema original, que era el tema del aeropuerto, y en este caso en el asunto de la reforma energética, fundamentalmente, que terminó por echarse atrás. Y con esto, si los empresarios nacionales empezaban a poner en duda la posibilidad de seguir invirtiendo, pues el propio capital extranjero también lo haría. Macario, en ese sentido, parece que no hay una fuga de capitales como tal en términos de inversión extranjera. Hay reinversión, es cierto, pero no hay en ningún momento tampoco un incentivo en medio, hay que reconocerlo, de una sequía, digamos, de capitales en el mundo.
Sí, lo primero creo es recordar a los amigos del auditorio que no le hagan caso a la información de la Secretaría de Economía. En materia de inversión extranjera, lo que ellos publican no tiene utilidad. Hay que esperar a los datos de Banco de México que van a salir este próximo jueves para verificar qué fue lo que realmente se movió. Economía lo que nos dice son anuncios que le hacen las empresas de lo que van a traer o lo que están haciendo. No dudo que una gran parte haya sido reinversión por una razón muy sencilla. Durante estos 3 meses que estuvimos aislados y que tuvimos que mantenernos en nuestras casas, buena parte del sector manufacturero mantuvo a su planta laboral. Sin embargo, no trabajaron. Es decir, si uno ve las horas trabajadas, se desplomaron 30%, pero si ve uno la planta laboral, se mantuvo prácticamente sin cambio, 2-3% de contracción. Significa que hubo que pagarles sin producir. Entonces eso se fue contra utilidades y no dudo que hayan mantenido las utilidades en México para poderle pagar a los trabajadores. Pero flujos nuevos de inversión creo que no va a haber por un buen rato. Más allá de la pandemia, que tienes razón, no se podía en estos meses hacer mucho movimiento. El problema de fondo en México es que estamos atacando a los inversionistas. Si el gobierno no te garantiza que se va a cumplir la ley cuando menos y que de pronto te van a cambiar las reglas que habían dicho para quitarte tu inversión o hacerla pues insostenible, entonces es muy difícil que alguien venga. En el caso energético esto ha sido bastante marcado. Y por cierto, ayer hubo un dato del sector energético que no deberían dejar pasar así nada más. El sindicato negoció con Comisión Federal de Electricidad regresar a las condiciones que tenían antes de la reforma energética, de manera que se pueden jubilar los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad a edades mucho más jóvenes. En la reforma se había ampliado la edad de jubilación para con eso tratar de mantener las finanzas de la Comisión Federal más o menos en orden. Hay que recordar que Comisión y antes Luz y Fuerzas del Centro y Pemex tienen contratos colectivos extraordinariamente generosos. Los gobiernos les han dado mucho a sus trabajadores porque al final el que paga es usted y yo, y eso es lo que van a hacer ahora. Entonces, la electricidad va a ser más cara en México de inmediato y pues si la energía es cara, la inversión se viene para abajo, porque como Ernesto lo ha dicho muchas veces, la energía es uno de los costos más importantes hoy en día para decidir una inversión, ¿verdad? Es correcto. La verdad es que la energía, si uno ve históricamente estos movimientos de la inversión extranjera, es como por rachas. Tuviste una racha en donde creció muchísimo la inversión extranjera directa en el sector comercial. Hubo una expansión tremenda de cadenas de autoservicio de diferentes nacionalidades. Luego tuviste una racha muy importante de todo lo que fue la inversión en bancos. Llegaron inversiones extraordinarias con todo el proceso de privatización de bancos, fundamentalmente españolas, y luego vino toda una inversión enorme en el sector manufacturero. Y esta última racha que habíamos tenido era en el sector energético. Me temo que esa racha ya se terminó. Y desafortunadamente, porque es un sector crucial, no es un sector per se importante. De nada nos sirve producir más petróleo, más electricidad, si no se tiene ese petróleo, ese gas, esa electricidad para los sectores manufactureros. Y alcanza ya proporciones cercanas al 20% de los costos, en donde verdaderamente tienes que ser eficiente en el sector energético para poder hacer competencia a empresas manufactureras, no que producen electricidad, pero que sí atacan a nuestro mercado y son competidores directos de nosotros, y que si tú ofreces precisamente un sector energético que te permita, uno, tener acceso y dos, acceso a buen precio, es fundamental para que se ubiquen aquí en México esas empresas extranjeras. Hoy por hoy están paradas. No dudemos que esta crisis traiga mucho revuelo a nivel internacional en el segundo semestre del año. Están cazando oportunidades. Como mencionaba Ezra hace un momento, sobra lana en el mundo y están ávidos de grandes proyectos de inversión, pero no de cualquier tipo de proyecto de inversión. Sobre todo si te vas a casar en un proyecto de largo plazo, escoges perfectamente bien, no solamente que valga la pena comprar la empresa
que estés interesado, sino que haya un ámbito que te permita la generación y la creación de riqueza en el mediano y largo plazo. Macario, uno de los elementos que pues, no son inversión extranjera, pero que parecería se vuelven cada vez más vitales para nuestro país son las remesas. Parecería ser que una parte sustancial ya en este momento de la capacidad de atraer divisas pues, terminaría siendo remesas. Más allá de las amenazas de Trump, etcétera, que ya a 3 meses, a menos, a 2 meses y medio de la elección norteamericana, vemos un escenario que en un ratito platicamos sobre él. Lo que pues, es cierto es que estamos ante una situación bastante complicada, porque por un lado es cierto, hay una enorme cantidad de dólares circulando y de remesas que gracias a que le siguen soltando dinero allá, pues entran al país, pero por otro lado tienes una escasez de inversión y tienes una escasez también, digamos, de divisa dura que te puede estar generando dentro del país. Y entonces, en el momento en que se dé, aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar en el momento en que empieces a darte una recuperación económica y el propio manejo de tus finanzas públicas te puede generar desequilibrios importantes? Sí, yo no vería en el corto plazo algún problema en balanza de pagos. Esto, al contrario, si tú ya desplomaste la economía mexicana, la gente no puede comprar, no importamos cosas y por lo tanto hasta superávit acabamos teniendo, que es lo que ha ocurrido recientemente. Tienes razón en lo de las remesas, los mexicanos están enviando dinero a sus familias aquí en México gracias a que en Estados Unidos sí se hizo un plan de contención económica y les mandaron un cheque a sus casas. Dinero que estas personas pues, no esperaban, muchos de ellos tal vez incluso ganaron más con el cheque que les mandaron que lo que estaban cobrando y lo mandaron a su familia, afortunadamente. Ya se acabó ese plan en Estados Unidos, entonces no está sencillo que sigan llegando remesas en gran cantidad. Probablemente van a seguir llegando, pero no al crecimiento que estábamos viendo en estos días. También es cierto que el incremento en el valor de las bolsas de valores, en particular en Estados Unidos, es resultado de tasas de interés más bajas y de un apoyo brutal que ha dado la Reserva Federal. Tampoco debe uno confiarse en ello, pero la verdad es que yo en el corto plazo no vería una preocupación seria con balanza de pagos. Si hay algo en el horizonte que pudiera modificar de golpe el valor del tipo de cambio en México, sería la pérdida del grado de inversión. Y eso no se va a deber a remesas o a cosas de estas, se va a deber fundamentalmente a la tragedia que es Pemex, ¿no? Finalmente, Ernesto, este asunto de recuperar confianza, recuperar inversiones, estaría ligado también a mandar señales que echaran para atrás ciertas medidas. Si, por ejemplo, se dice por ahí, la empresa cervecera Constellation Brands vuelve a reactivar y tiene la posibilidad de echar a andar el proyecto, alguna de estas señales podría ser suficientemente significativa como para restablecer o decir las cosas están cambiando. Lo que pasa es que las señales han sido en exactamente el sentido contrario de manera muy reiterada. Yo te diría, a lo mejor te pueden ayudar, pero lo que verdaderamente te ayudaría es pues, que pongas sobre la mesa un plan energético creíble de mediano y largo plazo. Es básicamente lo único que de alguna u otra manera te permitiría recuperar esta confianza perdida del sector privado. Bueno, se atravesó la pandemia, pero estuvo a punto de ponerse sobre la mesa un plan energético nacional de atracción de inversión privada, nacional y extranjera, por ahí de febrero. Entramos a la pandemia y ya nunca se puso sobre la mesa. La verdad es que encontramos exactamente pues, todo lo contrario. Más recursos para Pemex, más recursos para la CFE y un parón fundamental para las inversiones del sector privado. Eso sí te cambiaría radicalmente el panorama, Ezra. No medidas aisladas, sí, sin duda alguna, más allá de echarte para atrás en una medida que ya tomaste, es ya no volver a tomar medidas específicas hacia adelante en contra de este tipo de inversiones que son buenas, que no te deterioran el medio ambiente, que te generan empleos y que desde luego pues no le puedes cerrar la puerta de esa manera. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre la Convención Nacional Demócrata. Hoy, en estos momentos, estará ahí tomando ya posesión
como candidato demócrata a la presidencia de la República, el señor Joe Biden, junto con Kamala Harris. De esto platicamos en un momento aquí, en Dinero y Poder. El Partido Demócrata de los Estados Unidos nominó oficialmente a Joe Biden como candidato presidencial. En la segunda noche de la convención demócrata, la senadora Kamala Harris aceptó la nominación a la vicepresidencia con un llamado urgente a cambiar el rumbo del país. Hija de inmigrantes, se convierte en la primera mujer de color en contender por el cargo. Kamala Harris fue la única senadora fronteriza en votar en contra del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Argumentó allí preocupaciones ambientales. Una convención demócrata que simple y sencillamente fue un verdadero evento de producción, una producción, yo diría, televisiva, pero de gran nivel. Eso sí, la armaron muy bien, no pudieron, por supuesto, hacer el gran show de atraer miles de gentes debido a la pandemia, pero sí lo que hicieron fue traer figuras, conectarlas con la propia sociedad plural norteamericana y plantear una estrategia que me parece a mí bastante inteligente. Hacer una especie de alianza arcoíris, la llamaría yo, desde los grupos más radicales a la izquierda, Bernie Sanders, Alejandra Ocasio-Cortez, hasta el otro lado, republicanos decepcionados de Trump, por supuesto, como el gobernador John Kasich, sí, por allí, el propio Colin Powell, que ahí estuvo, y otros republicanos que alzaron por ahí la mano diciendo no más Trump, en algo que pues plantea claramente, por un lado, el discurso de Obama de ayer en la noche, la descalificación de Trump y la necesidad, Ernesto, de reconstruir los Estados Unidos como un país de inmigración, de tolerancia, de oposición al racismo y de conexión con el resto del mundo. Todo lo contrario a lo que ha hecho Trump estos 4 años. Yo creo que lo han hecho bastante bien. Por ahí del lunes hubo un conato de problemas entre los más de derecha del Partido Republicano y los más de izquierda. Al final de cuentas se resolvió y se ha resuelto muy bien. Cada quien ha tenido su voz en el transcurso de todos y cada uno de estos días. Yo diría, sí le han atinado bien a repartirse entre cada uno de ellos con una producción espectacular. En el Partido Demócrata dices, perdón. Sí, claro, el Partido Demócrata. Es que dijiste republicano, por eso, perdón. No, perdón, el Partido Demócrata, cómo le pega específicamente a Donald Trump y lo han hecho realmente muy bien. A mí me quedo con 3 cosas fundamentales de esto. Primero, que efectivamente han podido lidiar con la extrema izquierda del Partido Demócrata muy tranquilamente, dándoles voto, dándoles lugar y no haciéndolos de lado como ocurrió en la elección anterior. Número 2, dentro del discurso de Kamala Harris dijo 2 cosas que yo creo que son contundentes y que son lo que tiene más enojado en estos momentos a Donald Trump. Dijo, 1, yo soy una persona que durante toda mi vida me he dedicado a pelear en contra de depredadores y lo sé hacer muy bien. Y ese es un mensaje muy claro, muy directo, que esto no acaba nada más en la elección. Y 2, dijo algo que también fue muy significativo, que es, hay un virus en Estados Unidos que no es pandémico, no es la pandemia del coronavirus, es el virus de la discriminación y no hay vacuna en contra de eso. Lo tenemos que hacer a pulso. Y son 2 cosas muy significativas adicional a lo que dijo Hillary Clinton, que es tenemos que salir a votar porque si no nos vamos a repetir otros 4 años y 4 años más de esto puede ser trágico para Estados Unidos y para el mundo. Macario. Sí, el Partido Demócrata en Estados Unidos está aquí como nosotros. Estamos haciendo producciones televisivas de muy alto nivel porque no tenemos forma de reunirnos, ¿no? Entonces, creo que todos hemos ido aprendiendo esto y ahí vamos avanzando en ello. Creo que la selección de Kamala Harris como la candidata a la vicepresidencia es muy buena. Ella fue una de las personas que luchó por la candidatura presidencial y para mí era la mejor posibilidad que tenía el Partido Demócrata, pero pues estaba complicado que fuera la candidata presidencial en un país que todavía le cuesta trabajo tanto las mujeres como las personas de un color distinto al que tiene la élite gobernante de ese país. Con Obama ese fue una parte significativa del problema y también con Hillary. Entonces, siendo vicepresidenta, pues es extraordinario, pero además
es alguien que puede tomar la presidencia de Estados Unidos en cualquier momento. Y esto era bien importante que fuera así, porque Joe Biden no parece estar al 100%. Ya es una persona mayor que ya empieza a tener algunas dificultades según muchas interpretaciones en los medios, de forma que tenía que ir acompañado por un vicepresidente, en este caso una vicepresidenta, que sea capaz de tomar la presidencia en cualquier momento. Y Kamala Harris creo que es exactamente eso. No solo es senadora ahorita, fue la fiscal de California. Entonces sí sabe de lo que está hablando cuando, como dice Ernesto, dice yo a los predadores los sé enfrentar. Y esta es la parte complicada del asunto. Trump sabe que si no logra reelegirse, lo que queda para él es la cárcel. No tiene salida. Y este es un problemón, porque hoy mismo detuvieron al señor Steve Bannon por fraude, y la Suprema Corte notificó al señor Trump que tiene que entregar sus registros de pago de impuestos a un tribunal de Nueva York. Entonces está acorralado Trump, y cuando alguien como Trump está acorralado se puede volver muy peligroso. Ya intentó desaparecer al sistema postal de Estados Unidos para que no haya voto por correo, ya amenazó con que no va a aceptar los resultados de la elección, ya intentó posponer la fecha de la elección, puede hacer cualquier cosa este señor. Entonces, aunque falte poquito, aunque Biden y Harris sean una excelente oportunidad, esto ya no se acaba más. Y lo que queda claro es que lo que se está jugando, todo el tiempo utilizan esa frase en Estados Unidos, at stake, todo lo que está pues, en juego, no es solamente pues, si es republicano o demócrata, no es solamente si el señor Trump sale con todo lo que implica, sino la posibilidad, sí, de reconstruir, decía yo, de reconstruir un modelo de democracia norteamericana que impacta en todo el mundo. Hay que recordar que finalmente, pues sí, esto comenzó con el Brexit, pero digamos que la gran carta de legitimidad del proteccionismo, del racismo como tal, de esta idea de una política antiinmigrantes termina consolidándose cuando el país más poderoso del planeta pues es guiado por un hombre que no tiene absolutamente ningún principio ético con respecto a lo que puede hacer o no, que puede mentir, que puede insultar, que puede atacar y que cree que es verdaderamente el hombre que tiene la sartén por el mango y que nadie se le puede enfrentar a él. Y esto es lo que finalmente está generando esta coalición, esta reacción norteamericana, en donde pues quizá en febrero veíamos todavía una posibilidad de que dado que había mantenido la estabilidad económica y había buenos resultados, pues iba a pelear la elección. Cuando viene el tema de la pandemia y de la caída económica y el no saber cómo enfrentar, hay que recordar que finalmente los líderes políticos se demuestran cuando hay problemas serios. Si las cosas van caminando normalito, pues ahí navegan de muertito. Pero en el caso de Trump, lo que le quedó claro es que pues, no pudo con esta y ahora estamos ante una situación, Ernesto, en donde el señor sí está acorralado, no sé qué puede hacer, pero hay sí una sociedad norteamericana que le está tratando de cobrar todo lo que hizo en 4 años. Y llevan perfectamente bien las cuentas. La verdad es que ha sido una de las reacciones más terribles de cualquier gobierno frente a la pandemia y tienen todas y cada una de las acciones que hizo y de todo lo que ha implicado para la población de los Estados Unidos. Yo creo que el discurso de Obama también es muy significativo en ese contexto. Es el primer presidente que rompe con todos los cánones y directamente le dice que es no solamente un pésimo presidente, sino que va en contra de propio Estados Unidos y que restaurar todo lo que destruyó en estos 4 años le va a costar muchísimo. Cierra con una frase yo creo que contundente y que lo ha hecho muy famoso a Obama, que es, ya no son los valores demócratas o los valores republicanos, son los valores norteamericanos lo que ha puesto en tela de juicio Donald Trump y ya no lo podemos seguir permitiendo. Macario. Sí, yo creo que esto es clave y el efecto, como tú bien dices, de que el país más poderoso del mundo, la democracia funcional más antigua, esté en estas circunstancias, ha provocado que haya
digamos, Trumpcitos, clones de Trump en distintos países del mundo, que son iguales a él, mentirosos, que van en contra de sus adversarios sin límite alguno, y esto, pues, para que se pueda revertir, es muy probable que tenga que empezar en Estados Unidos, pero yo sí creo que necesitamos estar muy atentos, esto no es algo sencillo. Hoy mismo, por ejemplo, en Rusia, el señor Putin se acaba de deshacer de su crítico y adversario más importante, Navalny, a través del veneno. Acuérdense, este mundo es bastante más complicado de lo que uno quisiera, las personas no son muy ordenadas y decentes, entonces, bueno, de aquí hasta que haya la elección y pierda el señor Trump, hay que poner veladoras, ¿no? Ernesto Cervera Majares, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en el 11 Dinero y Poder. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.